Hay una verdad innegable que todos tenemos en nuestra vida cristiana. Esa verdad es el sacrificio que Jesús hizo en este mundo para perdón de nuestros pecados. Pero la verdad es cómo nos perdona nuestro Señor y cómo Cristo nos entrega ese perdón a nosotros, siendo a veces no inmerecedores de esa gracia inmensa. Y esa verdad ha venido durante tanto tiempo siendo platicada, trasladada, comentada, puesta al frente de nosotros, como ese Dios que se encarnó en Jesús pudo haber venido y no escatimó su vida para darla por nosotros. Por el contrario, Él vino a darla sin necesidad de que se la pidieran. Yo la entrego, dijo Él. Y ese hecho innegable nos llama en muchas ocasiones a pensar cómo Él viene y paga ese sacrificio. Con ese sacrificio paga todas las deudas que nosotros tenemos. El apóstol Pablo a Colosenses le dice que en la cruz del Calvario Él clavó la lista de nuestros pecados, de aquellos que teníamos en contra de nosotros, la carta de decretos, dice las Escrituras. Y entonces nosotros pensamos, ¿ese sacrificio para qué sirve? Jesucristo tenía el propósito de poder librarnos a nosotros de un lamento, de un lloro, de un crujir de dientes, dice las Escrituras. Y esta última alusión de lloro y crujir de dientes nos pone a pensar a nosotros sobre, ¿seríamos nosotros tolerantes a poder soportar todo ello que se puede vivir por estar sufriendo al no tener a Cristo en nuestro corazón? Pudieran pasar no sé cuánto tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses de enfermedad y nosotros ya estamos desesperados. Pero Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras cargas, Él nos libró de todo el pecado que nosotros teníamos y aún cargó la vergüenza que nosotros pudimos haber llevado, una vergüenza por eternidad. Yo creo que todos tenemos tal vez algún momento colorado, decía el dicho, cuando éramos pequeños, de haber hecho alguna travesura o fuimos puestos en evidencia por algo, y aquel momentito de sentir la cara roja y las orejas grandotas nos hace pensar una etapa de vergüenza, y ahora eso multiplicado por una eternidad. No sería una vida que nosotros pudiéramos pasar. Hay personas que toman decisiones fatídicas en su vida a raíz de la vergüenza. Pueden estar bien en todas las áreas de su vida, tener una economía vasta, pueden tener una salud perfecta, pero la vergüenza puede llevarlos a tomar decisiones sobre su vida. Y eso nos hace pensar que el tema del perdón de Cristo en nuestras vidas ha sido algo bastante discutido y tiene, de hecho, un protagonista. Ese protagonista pareciera que fuera el hombre, porque en la ecuación de una persona que salva y una salvada, pareciera que es necesario el que es salvado para poder existir el Salvador, ¿verdad? Pero la verdad, debemos de reconocer que en esa ecuación el único protagonista de todo esto es Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, sin mediar nada. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto dos cartas que intentan corregir algunos errores que ellos van teniendo después de haber aceptado a Cristo, después de tener una comunidad cristiana, una iglesia. Él intenta fortalecer en ellos la oportunidad de estar seguros de su salvación, saber que hay algunos valores, algunas doctrinas que pueden ser tocadas en su columna vertebral de creencias, y entonces les hace ver la importancia de guardarse en santidad, mis hermanos. Y pareciera que a nuestros tiempos ese mensaje del apóstol Pablo, llamando a la reflexión a la iglesia de Corinto para vivir una vida en santidad, se repite a nosotros. Es muy necesario que tengamos claro cómo la vida misma, nuestro Señor permite que podamos orientarla hacia un punto, hacia ese lugar donde nosotros tenemos el deseo de estar. Pablo, cuando le escribe a los corintios, le quiero comentar, mire algo interesante que yo he encontrado. Inicia el saludo diciéndoles: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Entonces,
parece que es muy necesaria esa santidad. Pero la pregunta pudiera ser, ¿por qué Pablo, a pesar de que él les viene hablando a una iglesia ya conformada, necesita recordarles la importancia de su santidad? Necesita recordarles, limpiaos de toda levadura, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Porque es necesario que ellos sean confrontados a la luz de las Escrituras para decirles, vosotros habéis sido comprados. ¿Por qué nos deja la instrucción en el capítulo 11 acerca de la cena del Señor? Otra vez otra alusión importante a vivir una vida en Cristo y una vida en santidad. Entonces, podemos entender que Pablo tenía la intencionalidad de poder afirmar en aquellos creyentes que nuestra esperanza solamente está puesta en Cristo. No existe otra esperanza. La esperanza salvífica de nuestra vida está anclada en Él. Y es por eso que nosotros podemos comprender aquellas palabras de Jesús cuando dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. De tal manera que nosotros debemos de empezar a vivir de esa manera. Vivir en un camino correcto, en Él. Tener una verdad en nuestras conciencias que no la apartemos de nosotros, sino por el contrario, buscarla constantemente y afirmarla. Y la vida fue vida por vida, la vida de Él por nuestra vida, que nos permite ahora tener acceso a esa vida eterna y a esa salvación. Mis amados hermanos, deseo esta mañana poderlos invitar a que me acompañen a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 4. La carta de Corintios nos ha mostrado una serie de acciones que Pablo ha tenido hacia esa iglesia, una iglesia que en aquel tiempo era cosmopolita, se le llamaba, o podría ser una iglesia muy moderna, una iglesia que tenía influencias romanas, que tenía influencias griegas, pero que buscaba la manera de permanecer en Dios. Y cuando Pablo se toma este hecho de poder estar evangelizando y reevangelizando, enseñando y reenseñando, uno se preguntará por qué es que Pablo ya en el capítulo 15 intenta reenseñarle a la iglesia qué es el evangelio, cuáles son las buenas nuevas de salvación, dónde está la intención de que no se olvide el objeto por el cual nosotros hemos sido salvos. Si usted ha llegado a la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 1, quiero invitarlo a que usted siga con sus ojos la lectura donde inicia Pablo diciendo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. En ese punto es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué Pablo le dice os declaro, os anuncio, os digo? Pero si ya eran creyentes, ¿por qué se los repite? Sería una pregunta interesante. A continuación, nosotros podemos tomar 3 acciones que son muy necesarias en cuanto al evangelio, en cuanto a las buenas nuevas de salvación. 3 acciones que Pablo espera que nosotros guardemos en nuestro corazón también a este tiempo, aunque fue escrito para los corintios, que sea útil para nosotros. Y dice, el cual también, hablando del evangelio, recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. De tal manera, mis hermanos, que hoy quiero invitarlos a que ustedes puedan meditar conmigo en la importancia de esos 3 actos muy necesarios. Aprender a recibir el evangelio, aprender a perseverar en el evangelio y, por supuesto, aprender a retener el evangelio. Pero la palabra evangelio como tal, uno puede decir, es muy conocida porque de hecho cada uno de nosotros somos calificados como evangélicos a raíz del evangelio. Pero ¿qué es el evangelio? ¿Por qué Pablo se tarda tanto tiempo para recordarles el fundamento, el contenido? ¿Por qué les dice que es necesario que reciban el evangelio? ¿Por qué les dice que es necesario que se mantengan en ese mismo evangelio, pero que si lo retienen en la palabra que se les ha sido predicada, alcanzarán la salvación? Así que si nosotros recibimos, perseveramos y retenemos, podremos ser salvos.
Y esa debe de ser una dinámica que nosotros tengamos en nuestro corazón y no olvidarla. Recibir el Evangelio, perseverar en el Evangelio, retener el Evangelio para ser salvos. Entonces, hay un hecho que a mí me ha llamado poderosamente la atención, mis hermanos, y es pensar que este Evangelio que nosotros vivimos no se centra en la voluntad humana. No se centra en la idea del hombre queriendo librarse de algo. No pareciera que fuera aquel niño que sabe que se equivocó, que botó el fresco en la mesa y lo que hace es salir corriendo, secarlo e irle a echar agua nuevamente al vaso para disimular que eso pasó. No. El Evangelio es netamente de Jesucristo, netamente de la eternidad puesta a nosotros. Esas buenas nuevas vienen de Él. Charles Spurgeon en algún momento utilizó una frase muy interesante y él decía que nuestro evangelio no está basado en opiniones personales, no está basado en lo que nosotros creemos que es la salvación. Nuestro evangelio, nuestra fe, no está basada en supuestos que podemos tener, sino que está basado en hechos innegables. La pregunta podría ser entonces, mis hermanos, ¿cuál es el contenido del Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuáles son esos hechos que a nosotros nos marcan la vida y nos permiten vivir un camino, ese camino que es Jesucristo, esa verdad, esa conciencia necesaria para poder alcanzar la vida eterna? Porque es claro, estos 4 pasos que hemos hablado ahora, de recibir, permanecer o perseverar, retener para alcanzar salvación. ¿Cuál es el contenido si no son ideas humanas? Y para poder entender esto, le quiero invitar a que me siga acompañando en la lectura. Versículo 3. Porque, primeramente, mire la acotación, porque primeramente os he enseñado lo mismo que recibí. Pablo no se lo inventó, Pablo no lo estructuró. No, Pablo enseña lo que aprendió por quién, por revelación. ¿Qué recibió? Y mis amados hermanos, es el Evangelio. Preste atención. La próxima vez que alguien le diga, ¿y qué es el Evangelio? Usted ya no podrá decir es estar metido en una iglesia evangélica. Es orar todos los días. ¿Qué es el Evangelio? Pablo recibió en el versículo 3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nosotros hemos alcanzado la salvación, amados hermanos, justo por esas 3 acciones que finalmente se convierten en esas buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son? Que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Hechos innegables, no son ideas humanas. Tenemos que tener una fe firme y activa pensando en que si Él murió, se sacrificó por nosotros. Si Él fue sepultado, Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, si fuiste sepultado con Cristo, juntamente con Él seréis resucitados. Pero si resucitamos con Cristo, tenemos el derecho divino de poder buscar en las cosas de arriba. Así que mis hermanos amados, hoy tenemos el propósito de poder adentrarnos durante este servicio en la importancia de vivir un evangelio real. Un evangelio que va motivado a poder fundamentar nuestra vida en esos 3 actos que Jesucristo tuvo por nosotros. Murió, fue sepultado, pero resucitó dentro de los nuestros para que nosotros alcanzáramos el perdón de nuestros pecados.